Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a comenzar aplicando este color rosado bien claro y es translúcido solamente en una de mis uñas. Para el resto voy a utilizar este esmalte que es un color naranja, pero más bien es como coral y está muy bonito. Lo vamos a utilizar para esmaltar el resto de las uñas y luego hacer otro detalle que les explicaré. Por favor, no dejen de compartir este video o el canal en sus redes sociales, con sus amistades o con personas a las que ustedes crean que les pueda gustar este contenido, porque es algo que me ayudaría muchísimo y que de corazón yo lo agradezco. Ahora vamos a hacer un francés en diagonal o una media cortina en esta uña. Vamos a hacerlo con el mismo esmalte que utilizamos para el resto de las uñas. Esto lo estoy haciendo con la misma brochita del esmalte, pero lo puedes hacer con un pincel plano o con un pincel para detalles, ir perfeccionando el borde o cualquier cosa que creas que se pueda mejorar. Ahora voy a aplicar la camate sobre esta uña para luego comenzar con la decoración. Ahora vamos a utilizar dos tonos de pinturas acrílicas, una en color melón y otra en color blanco, y un pincel plano que vamos a estar cargando con ambos colores. Cargamos el pincel y lo descargamos sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación, se maticen los dos colores y al mismo tiempo se eliminen los excesos. Este paso es fundamental. Ahora vamos a comenzar a hacer algunas flores. Realmente vamos a hacer una completa y 3 pétalos de 2 a cada lado de la flor. La vamos a hacer sobre la unión entre el color rosado y el color naranja que aplicamos en la uña. La pintura acrílica en color melón es prácticamente el mismo color que el esmalte, solo que más claro el color. Pueden encontrarlo seguramente en otra marca con otro nombre, pero en este caso sí es pintura acrílica en color melón. Como pueden ver, si corren un poquito hacia atrás el video, pueden hacerle captura y es el nombre del color. La pincelada para los pétalos pueden ser en forma de gota, pero yo estoy haciendo un ligero movimiento bien delicado y discreto para que el pétalo tenga algo de textura. Así añadimos todos los pétalos de las flores. Como siempre les explico, o generalmente la laca mate yo la utilizo para que me resulte más fácil el trabajo con las pinturas acrílicas, porque se adhieren mejor a superficies que no tengan brillo. Yo la laca mate aquí la encuentro así, con ese nombre que les comento,
y en algunas marcas viene como matificador. Como me comentaba una princesa que ella la compra de esta manera, Dianita me lo dijo, y también lo he visto en internet, así que para las que tienen dudas pueden encontrarlo como laca mate o matificador. Hay de diferentes marcas, también depende mucho de donde ustedes vivan y las marcas que se vendan o se comercialicen en sus países. Va a variar el nombre, pero viene siendo exactamente el mismo producto. Recuerden que el esmalte es tradicional, aunque vean que algún esmalte dice gel, es porque es efecto gel y el acabado es similar en apariencia a un esmaltado semipermanente o en gel. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales buscándome como aparece aquí en una esquina del video, o también en la cajita de información están los enlaces de cada una de ellas. Por si lo desean, también me pueden seguir en cualquiera. Para el siguiente paso vamos a utilizar pintura acrílica en color marrón y un pincel para detalles de 7 milímetros. Haremos algunas líneas que van a salir desde el centro de cada flor hacia aproximadamente la mitad de cada pétalo. Vamos a hacer varias líneas, no tienen que ser exactas ni tienen que quedar perfectas, simplemente es para dar algo de sombra o profundidad en el centro. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Con la misma pintura acrílica y un puntero añadimos un punto en el centro de cada flor para crear una base. La base la hacemos porque allí luego vamos a adherir algunas piedrecitas y van a notar que va a quedar como un borde alrededor de ellas. Además añadimos algunas hojas pequeñitas en el mismo color marrón en algunas zonas entre las flores o lugares donde se vea bien. Esto sin exagerar ni llenar demasiado la decoración, es decir, sin sobrecargarla. Generalmente yo comparto los videos los días domingo, martes y viernes. Entonces yo les recomiendo que tengan activada la campanita de notificaciones para que así YouTube les envíe un aviso cada vez que yo esté publicando un nuevo video. También yo en el chat en directo, cuando estoy en estreno de cada video, comparto allí con ustedes por lo general algún consejo o tip que se me haya pasado en el video y así ustedes lo pueden ver. Esta es la pedrería que vamos a colocar para decorar el centro de las flores. Es bien pequeñita y es en color dorado. Lo primero fue aplicar brillo de acabado en las zonas donde las voy a colocar y luego con una punta de cera las fui poniendo cada una en su lugar y acomodándolas. Como les comentaba, en cada estreno de los videos yo chateo en directo con ustedes, con quienes se conectan y desean hacerme una pregunta, yo les estoy respondiendo por allí, así que si lo desean se pueden unir en cada estreno. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen generalmente están relacionadas con las pinturas acrílicas. Y una que se ha repetido y que me llama la atención, y aunque se las he respondido directamente a cada persona, quiero contestarla también por aquí porque quizás alguien tiene esa duda también y ve este video. Las pinturas acrílicas no se secan con lámpara, esto me lo preguntaron. Y no hay necesidad, ellas secan generalmente muy rápido al aire, de forma natural.
Es importante que tengan en cuenta y revisen siempre la cajita de información porque allí les dejo generalmente las preguntas más frecuentes con las respuestas. También les dejo los pinceles que yo utilizo con los enlaces de donde yo los he comprado para que ustedes también tengan una mayor información, puedan verlos, puedan saber específicamente cuáles son los números, etcétera. Y eso les puede ayudar muchísimo porque veo que son preguntas que se repiten mucho acerca de los materiales, de los pinceles, de las pinturas acrílicas y esto les puede ayudar. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.